particular de Astorga. ¿Qué tal, señores? Muy buenos días y bienvenidos a la Catedral de Astorga. Las cámaras de 13 se han trasladado hasta allí para el inicio del ministerio episcopal del nuevo obispo de esta diócesis, Monseñor Jesús Fernández González. En tan solo unos minutos va a comenzar esta celebración a la que asisten, en la que van a concelebrar 30 obispos de toda España y que estará presidida por el nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Auza. Y de su evangelio. Por ello, pedimos al Señor que esta celebración eucarística nos haga vivir y crecer como comunidad diocesana evangelizada y evangelizadora. Todos los que nos hemos congregado en esta Santa Apostólica Iglesia Catedral de Astorga para ser testigos del inicio del ministerio episcopal de Monseñor Jesús Fernández en esta diócesis, y los que se unen a nosotros en directo desde la televisión o la radio, vivamos con intensa fe esta celebración, recogidos en contemplación y oración, suplicando al Señor derrame sus gracias sobre esta porción del pueblo santo de Dios que peregrina en estas tierras, y muy especialmente sobre el que representará a Cristo, buen pastor, en medio de su grey. Escuchábamos estas palabras de esta munición ambiental. Ahora ya va a comenzar la celebración con la procesión de entrada. Veremos que está presidida por el nuncio apostólico y como el obispo todavía electo de la diócesis de Astorga, su nuevo obispo, está en el centro. El 8 de junio de 2020, hace muy poco, el Papa Francisco le designó como nuevo obispo de esta diócesis de Astorga. Como pueden observar los fieles que están allí presentes, las numerosas autoridades y el resto de personas que participan en la celebración llevan mascarilla y siguen la normativa establecida, la normativa de seguridad, las medidas de seguridad en esta crisis sanitaria. Ahí estamos viendo a esos 30 obispos de España que participan en este inicio de ministerio del nuevo obispo de Astorga. Userti formis munere, dextre deitu digitu, durrite promisum patri, sermone ditans cultura. Por cierto que en la celebración también se va a tener muy presente al anterior
obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez, quien falleció a consecuencia de un infarto el año pasado, en mayo de 2019. Hace también, tan solo unos días, también fallecía el obispo emérito de esta diócesis, Camilo Lorenzo. Fue obispo de Astorga entre 1995 y 2015. Pero siempre el inicio del ministerio de un nuevo obispo es un motivo de alegría. Hasta ahora, como saben, Monseñor Jesús Fernández era obispo auxiliar de Santiago de Compostela. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Pueden sentarse. Nos dirige la palabra el señor administrador diocesano. Con un gozo inmenso, en esta celebración, alabamos, bendecimos y damos gracias al Señor que ha enviado a esta iglesia particular de Astorga, que vive su fe desde hace casi 2 milenios en estas tierras, donde se unen Castilla y León y Galicia, un nuevo pastor que hace el número 138 de los obispos de esta diócesis. Desde hace más de un año los diocesanos venimos rezando por la elección del nuevo pastor que nos acompañará en el camino de la fe, que nos instruirá en la enseñanza evangélica y celebrará con nosotros los sacramentos de la gracia. Nuestra plegaria hoy se ve colmada en la persona de don Jesús Fernández,
designada para ejercer el ministerio episcopal entre nosotros, garantizando la continuidad de la sucesión apostólica en el relevo a nuestros anteriores prelados, nuestro querido obispo emérito don Camilo Lorenzo, por quien celebrábamos sus exequias hace apenas 3 días, y nuestro recordado don Juan Antonio Menéndez, de quien hemos sentido una sensación de orfandad en este tiempo de sede vacante desde su inesperado fallecimiento el 15 de mayo de 2019. En nombre de toda la diócesis deseo manifestar al Santo Padre, a través del nuncio apostólico de su santidad que está hoy con nosotros, nuestra alegría y gratitud por el nombramiento de Monseñor Jesús Fernández González, con el cual en breves momentos será declarado solemnemente obispo de Astorga con la lectura de las letras apostólicas. Apreciamos en este gesto de generosidad del Papa Francisco un reflejo del cuidado de Dios por su Iglesia y la solicitud del sucesor de Pedro por buscar a una persona idónea para el pastoreo concreto en el aquí y ahora de esta porción del pueblo de Dios. La presencia en esta celebración de un numeroso grupo de obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y seglares procedentes de diversas diócesis de España nos llena de alegría a los miembros de esta Iglesia que peregrina en Astorga. A todos ellos, así como a las autoridades y otras representaciones de la sociedad que nos acompañan, les recibimos con afecto y congratulación. Nuestra gratitud hoy también la hacemos llegar a las diócesis hermanas de nuestra provincia eclesiástica de Oviedo, particularizada en el arzobispo metropolitano don Jesús y los obispos de León y Santander don Julián y don Manuel, que con su generosa atención y valiosa ayuda han hecho las veces de padres adoptivos para nuestra diócesis huérfana mientras esperábamos la llegada de un nuevo obispo y pastor. También le trasladamos nuestro agradecimiento a todos los obispos de la Conferencia Episcopal, en especial a su vicepresidente, el cardenal don Carlos Osoro, al que hasta hace pocos meses fue su presidente, el cardenal don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, y al secretario de la misma, don Luis Argüello. Gracias a todos por guiarnos con fraterna solicitud por la senda ignota de la sede vacante. La gratitud más sentida es para mis hermanos, los sacerdotes diocesanos, que desde el principio supieron sobreponerse a la conmoción de perder al pastor y a la incertidumbre de un camino que al final se ha revelado bastante largo. Llena de comunión y muy fructífera percibo que ha sido la labor en clave sinodal del Colegio de Consultores, del Colegio de Arciprestes y de las delegaciones diocesanas, en la que no ha faltado la colaboración y la oración de las diversas comunidades de vida consagrada, el ánimo de los movimientos laicales, el empuje de nuestros misioneros diseminados por el mundo y la maravillosa cercanía de los fieles de las parroquias que en todo momento han sentido muy suya la diócesis. Querido don Jesús, tengo la satisfacción de poner en sus manos la riqueza de este patrimonio humano, junto al entusiasmo de nuestra más cariñosa bienvenida. Desde hoy nuestro corazón descansa en el suyo, corazón de padre, pastor y maestro. Le recibimos valorando que quiera poner su saber, su esfuerzo, sus desvelos y la experiencia de su ministerio episcopal al servicio de esta milenaria diócesis. Sabemos que en obediencia de amor y dejando proyectos importantes ante el próximo Año Santo en la diócesis de Compostela, muestra en este sacrificio el amor a nuestra diócesis que ya es la suya. Con la mejor disponibilidad y la ayuda de todos, confiando también en la sinergia de fuerzas con los responsables civiles y las organizaciones que trabajan por una sociedad más justa, solidaria y próspera, se hará realidad viva lo que proclama su lema episcopal: evangelizar a los pobres. Esto lo conseguiremos poniendo lo mejor de nosotros al servicio de la promoción del bien común en nuestra tierra.
Con su llegada, don Jesús, se reactivan los esfuerzos de importantes retos de futuro, en los que ahora esta comunidad diocesana va a trabajar con usted. Ante problemas como la despoblación en el medio rural, el envejecimiento del clero, la escasez de vocaciones o el avance de la secularización, queremos mirar al futuro sin desalentarnos, para seguir construyendo una Iglesia más dinámica, con un rostro misionero y misericordioso, que tenga como fundamento de su ser y su actuar la comunión y la audacia apostólica. Para aportar ilusión de fe a nuestras gentes debemos ser fraternos, coherentes y caminar unidos. Esta Iglesia asturicense, cuyo presente no se debe valorar en términos numéricos con un criterio economicista, debe mirar al futuro con esperanza, sin olvidar la exclusiva experiencia de un pasado documentado de más de 1700 años, lleno de mujeres y hombres santos, que no ha cesado, a pesar de las dificultades, en el empeño de anunciar el Evangelio de la salvación. Una Iglesia que tiene mucho que aportar para reavivar la fe de sus gentes, fortalecer la caridad fraterna de los creyentes con la alegría del Espíritu y poner su horizonte en la esperanza de un mundo mejor y una eternidad que nos espera a todos. Esta Iglesia, como digo, rica en su historia en santos y mártires, incrementará pronto su herencia celestial con la beatificación de las 3 mártires laicas de Astorga, prevista para el próximo año 2021. Y Dios lo quiera, con la feliz meta de la causa del venerable siervo de Dios, don Ángel Riesco Carbajo. En este día, querido don Jesús, ponemos el inicio de su ministerio episcopal entre nosotros bajo el amparo y la protección de la Virgen María, estrella de la evangelización y madre que acompaña y alienta al obispo en su tarea de evangelizar a los pobres, tal y como muestra la estrella de su sello episcopal. Lo hacemos a los pies de la Virgen en el misterio de su asunción a los cielos, titular de esta catedral, y mirando con devoción a la Virgen de la Majestad y a tantas advocaciones presentes en los múltiples santuarios marianos diseminados a lo largo de la diócesis. Hoy la plegaria común de todos los que aquí estamos implora con filial confianza al Señor que se haga realidad en la tarea pastoral que comienza aquello que pedían a su obispo los cristianos antiguamente en estas tierras en forma de oración. No dejes de confesar al Señor en las adversidades. Agrádale con tus acciones. Búscale en la oración y encuéntrale en la santidad, para que así tú y los que se te han confiado podáis ser glorificados por la gracia divina. Así sea. Nos dirige la palabra el señor Nuncio Apostólico de su Santidad en España. Eminentísimos señores cardenales, excelentísimos señores arzobispos y obispos, sacerdotes concelebrantes, excelentísimas autoridades, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Como representante del Santo Padre, me es muy grato manifestar a todos sentimientos de gratitud por su participación en esta solemne celebración eucarística, en la cual imploramos escogidas gracias del Señor para el nuevo obispo, el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Jesús Fernández González. Me alegra vivamente ver vuestra gozosa acogida con tanta esperanza y confianza. Me hago eco del sentimiento de la familia diocesana. Como en toda familia, los gozos y las penas se suceden. El pasado miércoles, la diócesis despedía al excelentísimo y reverendísimo Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias, que durante 20 años regió esta iglesia particular, 1995 hasta 2015. Pocos días antes de su muerte,
el Santo Padre le enviaba un cariñoso mensaje de felicitación con ocasión del 25 aniversario de su consagración episcopal, que se cumpliría el próximo día 30 de julio. En sus palabras, el sumo pontífice reconocía el ejemplo de Monseñor Lorenzo como pastor. El mismo Papa Francisco, tras aceptar la renuncia canónica que don Camilo le había presentado, puso al frente de esta histórica sede al llorado Monseñor Juan Antonio Menéndez Fernández. Sé muy bien de los profundos sentimientos de gratitud que guardáis en el corazón hacia Monseñor Menéndez, al que el Señor en sus impenetrables planes llamó de esta vida en plena actividad apostólica. Queda en admirado y vivo recuerdo su entrega llena de generosidad y de tanto sacrificio. Que el Señor, como esperamos de su bondad, recompense los trabajos celosos de estos dos prelados de Astorga. En nombre del Santo Padre, deseo hacer llegar a todos ustedes un saludo afectuoso y expresar sentimientos de viva gratitud al ilustrísimo señor don José Luis Castro Pérez. Con su entrega y dedicación como administrador diocesano durante 14 meses, ha sabido gobernar esta interinidad en momentos de dificultad con eficaz diligencia y admirable serenidad y generosidad. Muchas gracias por todo, don José Luis. Querido Monseñor Jesús Fernández, al felicitarle en estos entrañables momentos, le expreso mis mejores deseos en el ejercicio del ministerio episcopal que ahora inicia como obispo de Astorga. Ya desde su consagración episcopal en Santiago, elegía como lema de su servicio pastoral las palabras de nuestro Señor, el enviado del Padre: evangelizare pauperibus, evangelizar a los pobres. Antes de elegirlas, como ya bien deja traslucir en su mensaje a esta querida diócesis, había pedido al Señor un corazón discipular que quiere latir al unísono con el del buen pastor y del buen samaritano. Actitud y servicio que no nace de planificaciones a nivel puramente humano, sino que brota del trato con Cristo como corresponde a un discípulo. El obispo, apoyado en una vida de oración auténtica, aumenta la capacidad de entrega y recibe en ese diálogo con Cristo la fortaleza y la ilusión para afrontar en cada momento los retos que comporta el anuncio y la vida del Evangelio. Es precisamente lo que nos ha recordado el Santo Padre a los obispos muy recientemente. Dios nunca amó tratar con orantes fáciles. El obispo es un intercesor por su gente, por su carne, por su historia, por su pueblo y por Dios, que lo ha llamado. Por eso se les llama pontifex, puentes. Los pastores son puentes entre el pueblo al que pertenecen y Dios, al que pertenecen por vocación. Que tras los años que Dios sí ha servido tenerle al frente del pueblo de Dios que se le confía, quede en todos los diocesanos el imborrable recuerdo de un padre cercano, un maestro fiel y certero, un corazón que escucha, compasivo y caritativo, en fin, un instrumento que, poniéndose a los pies de Cristo, facilitó a todos el encuentro con Él, enriqueciendo y siendo cauce de comunión en la Iglesia. A la Virgen María confío sus trabajos y desvelos por la Iglesia que peregrina en esta diócesis de Astorga. Ella le sostenga siempre en el ejercicio fiel del ministerio, llamado a dar forma en las almas aquel que ella misma acogió por la fe en su corazón antes que en su seno. Que con el amparo celestial de tan buena Madre y el valimiento de Santo Toribio Obispo, siga floreciendo en esta histórica diócesis la vida cristiana. Que el Señor
les bendiga. Ahora procédase en este momento a dar lectura del mandato apostólico por el cual el Santo Padre nombra obispo de esta sede de Astorga al excelentísimo y reverendísimo Monseñor Jesús Fernández González. Ahora que se presenten las letras apostólicas al Colegio de Consultores. Que se lean las letras apostólicas. Nos ponemos en pie. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios. Al venerable hermano Jesús Fernández González, hasta ahora obispo titular de Rondón y auxiliar de la Archidiócesis compostelana, elegido obispo de Astorga, mi saludo y bendición apostólica. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre. Y 20 siglos después, el Señor Jesús constantemente está con nosotros en la Iglesia, dirigida e instruida por los sucesores de los apóstoles. Por esta razón, nos esforzamos por designar prelados idóneos para todas las comunidades eclesiales. Puesto que el venerable hermano Juan Antonio Menéndez Fernández, obispo asturicense, hace un año, poco después de una piadosa peregrinación al santuario de la Bienaventurada Virgen María de la Encina de Viterbo, fue reclamado inesperadamente a la vida mejor. Nos dirigimos ahora nuestra preocupación al amado rebaño asturicense que no tiene a su pastor. Y dado que tú, venerable hermano, has fungido hasta ahora de forma laudatoria las tareas episcopales entre los fieles cristianos de la comunidad compostelana, tenemos el convencimiento de que tú, dotado de la pericia en la gestión y de las virtudes necesarias, puedes desempeñar felizmente este oficio. Por eso, oído el dictamen de la Sagrada Congregación para los Obispos, te designamos con nuestra autoridad apostólica, obispo de la diócesis asturicense, con las competencias en los derechos y obligaciones señalados para ese mismo servicio según el derecho canónico, desligado del vínculo con la sede titular anterior y con el recordado oficio de auxiliar. Procurarás que el clero y el pueblo de tu diócesis tengan conocimiento de estas nuestras letras. A todos ellos los exhortamos a que te reciban con espíritu obsequioso y dispuesto y gustosamente te apoyen en todo proyecto destinado a fortalecer y acrecentar la fe católica, a alimentar la esperanza de la salvación eterna y a dar testimonio de activa caridad cristiana en medio del pueblo. Finalmente, venerable hermano, estimulado por el ejemplo de los obispos santos que anteriormente regían esta antigua diócesis, te animamos a que confíes todo tu ministerio a la intercesión maternal de la Santísima Virgen María y con cariño aprendas constantemente de ella a amar a Cristo, a servirlo y a unirte íntimamente a Él, pues por medio de aquella por la cual plugo a Dios enviar al Salvador y la salvación, también se goza Él mismo de dar la lluvia salvadora de las gracias. Dado en Roma, en Letrán, el día 8 del mes de junio del año del Señor 2020, 8 de nuestro pontificado, Francisco, Papa.
Demos gracias a Dios, demos gracias a Dios, todos. Demos gracias a Dios, demos Leídas las letras apostólicas, el señor nuncio acompaña al obispo Jesús a sentarse en la cátedra. Inicia así su misión de enseñar como sucesor de los apóstoles. Recibirá también el báculo, signo de ser pastor. Inicia el encargo de apacentar a sus hermanos, pueblo de Dios que peregrina en Astorga. Y a continuación, una representación de la diócesis: cabildo, clero diocesano, religiosos, seminaristas y jóvenes y una familia manifestarán su adhesión, obediencia y corresponsabilidad como discípulos misioneros en esta iglesia particular de Astorga. Este es el momento en el que el obispo de Astorga toma posesión de la diócesis, Monseñor Jesús Fernández González. Ya es, como acabamos de ver y de escuchar, el nuevo obispo de la diócesis de Astorga. Ahora efectivamente estamos viendo a una representación de la diócesis que se acercan hasta el obispo para manifestarle obediencia y respeto. Un miembro del cabildo, dos presbíteros del clero diocesano, un religioso y una religiosa, dos seminaristas, dos jóvenes y una familia, en representación, como decía, de la diócesis, de la que a partir de ahora Monseñor Jesús Fernández se ocupará, digamos así, en la que ejercerá su ministerio apostólico. Monseñor Jesús Fernández es ya el obispo de Astorga número 138.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, ore voluntatis. Benedictus
Continuamos en directo desde la Catedral de Astorga, en el inicio del ministerio episcopal de Monseñor Jesús Fernández González como nuevo obispo de la diócesis de Astorga. Oremos. Oh Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo manifiestas la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Haz que tu familia se una de tal modo a su pastor, que congregada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, manifieste la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de reparación de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sión una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Amén. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora.
mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Le nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando los pies. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acababa de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo seguían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ahora vamos a escuchar la homilía del nuevo obispo de Astorga, su primera homilía como ya
obispo de Astorga, en esta celebración de inicio de su ministerio apostólico, de su ministerio episcopal. Queridos hermanos y hermanas presentes en esta celebración eucarística con la que comienza mi ministerio episcopal al frente de esta iglesia peregrina en Astorga. En primer lugar, quiero saludar y agradecer vuestra presencia en estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo. Saludo y agradezco también el seguimiento a distancia de aquellos que se unen a la celebración a través de los medios de comunicación, cuyo servicio agradecemos. Un saludo y agradecimiento especial al señor nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, que me ha dado la posesión de esta histórica sede asturicense. Señor nuncio, le ruego haga partícipe al Santo Padre, el Papa Francisco, de mi afecto, comunión y obediente adhesión a su programa pastoral. Saludo y agradezco también la presencia de los cardenales Monseñor Carlos Osoro, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Madrid, y Monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, la del arzobispo metropolitano de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, y la del arzobispo de Santiago de Compostela y originario de esta misma diócesis, Monseñor Julián Barrio. A su lado, a lo largo de estos últimos 6 años largos, me he sentido acogido y apoyado en las distintas iniciativas y labores pastorales puestas en marcha. Gracias también de todo corazón al resto de arzobispos y obispos que me acompañan en esta celebración. Hace 1 año y 2 meses despedíamos aquí mismo a Monseñor Juan Antonio Menéndez, mi predecesor en esta sede. Hace solamente 3 días hacíais lo propio con Monseñor Camilo Lorenzo, obispo emérito de la misma. A ellos se dirige ahora mi recuerdo y por su eterno descanso oro al Señor. Saludo también y agradezco a don José Luis Castro Pérez, administrador diocesano, su gran trabajo y acompañamiento en este tiempo de sede vacante y de preparación de mi venida a la diócesis. Gracias al deán y cabildo de las Santa Apostólica Iglesia Catedral, hay que ir aprendiendo poco a poco. En medio también a los canónigos, por supuesto a los sacerdotes y diáconos de Astorga, Santiago, León y de otros lugares que os habéis acercado a esta catedral en medio de tantas tareas como os ocupan los fines de semana. Unos me despedís después de 6 años inolvidables compartidos con vosotros, y otros me acogéis con una hospitalidad llena de hermosos matices. Gracias. La presencia de las autoridades políticas, civiles, militares, judiciales y académicas son para mí un motivo de gran alegría y augurio de una fructífera colaboración desde la independencia y el respeto en pos del bien común. Agradezco sinceramente su presencia. Mi saludo y gratitud se dirigen ahora a todos los miembros de la vida consagrada, a los seminaristas, a los que habéis preparado la celebración y también acompañado y participado en esta ceremonia, a los que habéis venido desde las distintas comarcas y provincias de la diócesis de Astorga, incluida Zamora, también Ourense. Estou moi feliz de seguir sendo obispo en unha parte de Galicia. Agradezo profundamente a presenza e a oración de todos os que viñeron desa parte da diócese. E, en fin, gracias a los procedentes de la Archidiócesis de Santiago, de la Diócesis Hermana de León y de otras iglesias particulares. Finalmente, agradezco la presencia de mi familia y en especial de mis padres. Siempre me han mostrado un gran cariño y confianza y, sobre todo, me han regalado el don de la fe junto a valores como el respeto, la justicia y la concordia. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. El protagonismo del Espíritu. Hermanos, os invito ahora a contemplar a Jesucristo en 2 estampas muy significativas de su vida y misión.
La primera nos la ofrece su presencia en la sinagoga de Nazaret, a la que había acudido un sábado para participar en la celebración litúrgica. Allí abrió el libro de las Sagradas Escrituras y leyó un pasaje del profeta Isaías en el que veía detallado el origen y el contenido de su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. A continuación, enrollando el rollo, se sentó y proclamó solemnemente que en aquel momento se cumplía en él la escritura que acababan de oír. Sin duda, el Espíritu es el protagonista en la vida de Jesús. A su intervención y a la colaboración de la Virgen Nazarena le debe su vida humana. En el Jordán fue ungido por el Espíritu. Una vez muerto, le resucita. El Espíritu Santo también es el protagonista de la vida de la Iglesia desde sus inicios. Aquellos discípulos timoratos de primera hora solo abrieron las puertas de la casa en que estaban encerrados cuando recibieron el Espíritu de Dios. Gracias a su intervención, la Iglesia se hizo misionera, comenzó a crecer y se consolidó. El Espíritu quiere ser siempre el protagonista de nuestras vidas. A Él nos encomendamos para que nos ayude a comprender y gustar el contenido de la palabra de Dios, y concretamente este texto programático para la Iglesia y para todo discípulo de Jesús, que como Él ha sido ungido para anunciar y hacer real la liberación de los pobres, ciegos, encarcelados y oprimidos, y para anunciar que Cristo resucitado nos acompaña en el camino. El Espíritu del Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres. Contemplemos al enviado. La figura de Jesús proclamando la palabra de Dios en la sinagoga de Nazaret es absolutamente significativa al revelarse como un judío religioso, profundo conocedor de la Sagrada Escritura, cumplidor de la ley, solidario con su pueblo. Además, al permitirle hacerlo sus conciudadanos, dejaban claro su reconocimiento como maestro. Al mismo tiempo, Jesús nos muestra el corazón del Padre al desvelarnos sus preocupaciones principales: los pobres, los encarcelados, los ciegos, los oprimidos. Para atenderles, envió a Isaías y a los demás profetas, y ahora envía a su propio Hijo. Contemplemos, pues, al Dios compasivo y misericordioso, al Dios del corazón grande en el que todos tenemos tatuado nuestro nombre. Si os fijáis bien, el de muchos está escrito en mayúsculas. El de Jaime, Manuela, José, Alicia, corresponden a los miles y miles de fallecidos a causa del COVID-19, algunos de los que murieron sin la soñada cercanía de sus seres queridos, eso sí, sintiendo la ternura y a la vez impotencia de los servicios sanitarios para mantenerlos con vida. Allí están también los nombres de sus familiares y amigos, balanceándose entre la desesperación y la confianza. Asimismo, podemos ver en la lista los nombres de los ancianos de tantas y tantas residencias, sometidos a un doble confinamiento: los enfermos, los parados, los abandonados, las víctimas de la trata y de los abusos, los emigrantes y refugiados, en definitiva, los pobres. Evangelizar a los pobres. Con esta misión se identificaba Isaías, se identificó Jesús, y se han identificado sus seguidores más fieles. También me quiero identificar yo. Así me lo recuerda cada día mi lema episcopal. No me es fácil, sin embargo, mantener esta prioridad espiritual y pastoral. Me asedia la tentación denunciada por el Papa Francisco de mantener la distancia con las llagas del Señor, cuando en realidad Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. No quiere príncipes que miran despectivamente, sino hombres y mujeres de pueblo. Ante este reto, me encomiendo a vuestras oraciones, al tiempo que os convoco a todos para salir en ayuda de pobres y enfermos, haciendo de nuestra Iglesia un hospital de campaña. Es más, creando un ecosistema espiritual y pastoral que, haciendo inviable cualquier tipo de abuso, cuide a los frágiles e indefensos y facilite su crecimiento integral. Y dejándolo todo, le siguieron, llamados a ser discípulos.
Llegados a este punto y siguiendo el hilo narrativo del texto evangélico de San Lucas recién proclamado, cambiamos de escenario para contemplar la escena principal, la llamada de los primeros discípulos. Una vez más, Jesús muestra su talante compasivo y misericordioso, esta vez al convocar a hombres y mujeres de este mundo para que colaboren con Él en la misión recibida del Padre. El Señor podría haber ideado otra manera para hacer llegar su mensaje a todos, sin depender de la fragilidad y tibieza humanas, pero nos ha hecho no solo discípulos, sino también misioneros. El relato que hemos proclamado es paradigmático para comprender esta doble condición. A diferencia del texto paralelo de Marcos, donde la llamada de Jesús llega de forma sorpresiva a personas que no le conocen, el Evangelio de Lucas supone que Simón Pedro ya sabe de él. Ha estado en su casa, donde ha curado a su suegra, ha tomado prestado su barco para predicar, le ha beneficiado con la pesca milagrosa. El llamado, por lo tanto, no solo conoce a Jesús de oídas, sino que ha tenido una experiencia personal de encuentro con él, que alcanza su momento álgido con la pesca milagrosa. Pedro, experto pescador, había estado faenando en los caladeros más abundantes y en el momento más oportuno, la noche, y sin embargo no había pescado nada. Ahora un hombre de tierra adentro le dice dónde tiene que tirar las redes. Parece una broma, pero Simón se fía y consigue sacar una abundante pesca. El estupor y el sentido de fragilidad se adueñan de él. Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador, le dice. La respuesta de Jesús, no temas, esconde el regalo del perdón. Un discípulo comienza a serlo a raíz del asombro causado por las acciones de Dios, por la grandeza y el poder de su palabra, y al mismo tiempo también por la pequeñez moral y la necesidad de perdón que solo el que ha venido a salvar lo que estaba perdido puede otorgarle. Qué importante será tener en cuenta estos prolegómenos en nuestra urgente e ineludible tarea de pastoral vocacional, como lo será también considerar las condiciones que requiere el seguimiento. Efectivamente, el discípulo, dejando atrás todo lo que lo entorpece, emprende un peregrinaje junto a Jesús que supone la adhesión total y el compartir plenamente la vida con Él. Así sucedió con los primeros discípulos. Sacaron las barcas a tierra, es decir, las dejaron en paro y se fueron tras Él. El discípulo ha de ser una persona libre de todos los apegos que resulten ser una rémora para acompañar a Jesús en la misión que le encomienda y de la que el Señor debe ser siempre el protagonista. ¿Qué ejemplo nos dan en este sentido los miembros de la vida consagrada, que aun envejecidos y reducidos en número, siguen mostrando que su tesoro es Jesucristo y su sueño la entrega a los necesitados? Qué testimonio también el de tantos y tantos sacerdotes y el de tantos laicos misioneros. Pero además el que sigue a Jesús será necesariamente condiscípulo. Los que faenaban junto a Pedro necesitaron de la ayuda de los de la otra barca para arrastrar la gran cantidad de peces que habían pescado. La red, símbolo de la misma Iglesia, congrega a sí mismo una gran diversidad de peces, haciendo patente también de este modo una de sus notas esenciales, la comunión. Por ella oró Jesús y a ella se comprometió. No existe el discípulo autónomo, no es viable seguir a Jesucristo desvinculado del resto de seguidores. La Iglesia, familia de los discípulos del Señor, ha sido enriquecida por el Espíritu Santo con toda clase de carismas para el bien común y, por lo tanto, ha de navegar por los mares de este mundo en sinodalidad. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor nos llama a ser misioneros. La escena de la llamada de los primeros discípulos va precedida de otras dos: la predicación de Jesús desde la barca de Pedro y la pesca milagrosa. Comienza la narración recordando que la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios. Abrumado por el gentío, se subió a la barca de Simón, que acababa de regresar a puerto, y se puso a enseñarles. El Señor quiere que su mensaje resuene en todos los rincones del mundo, de modo que en un contexto de libertad toda persona pueda conocerle y salvarse.
ninguna pobreza tan grande como la que supone el desconocimiento de Jesucristo. La cultura actual lo mantiene oculto. Si los creyentes no lo sacamos a la luz, ¿quién lo hará? Queridas familias, sois las primeras responsables de la iniciación cristiana de vuestros hijos. La Iglesia confía en vosotras y os encarga esta tarea. En su momento contaréis con la ayuda de la parroquia e incluso de la escuela católica. Que ninguna de estas instancias olvide que esta iniciación requiere conocimiento, sí, pero sobre todo una relación íntima con Jesucristo, que produzca el estupor que sintió el apóstol Pedro ante la inmensa fortuna de conocerlo. Decídselo, Jesucristo está vivo, camina a su lado y les ama. Y ayudarles a descubrir su presencia y la fuerza de su espíritu en tantos y tantos peregrinos que cruzan nuestras tierras con destino a la ciudad del apóstol Santiago, en el compromiso de los profesionales de la salud que desde sus convicciones de fe entregan su vida a favor de la ajena, en el de los padres y madres que convierten su hogar en una iglesia doméstica, en el de los voluntarios de Cáritas y de otras instituciones de iglesia, en el de los capellanes de hospital y demás sacerdotes que se desviven atendiendo a los fieles y en especial a los enfermos y a sus familias. En último término, como dice el Papa emérito Benedicto XVI, no solo los problemas personales, sino también los sociales, se originan en la falta de fraternidad. Por lo tanto, anunciad el Evangelio del amor y de la fraternidad universal. Anunciarlo es un modo eminente de poner las bases para la resolución de los problemas que nos aquejan, en la medida en que lo permite la fragilidad de la condición humana. No cabe duda que entre la evangelización y la promoción humana existen lazos muy fuertes. Anunciar a Jesucristo, en definitiva, es un gran acto de caridad. Por otra parte, el Evangelio no es exclusivamente un manual para alimentar y guiar la piedad individual. Es también una herramienta social. Vosotros, queridos laicos, estáis llamados a transformar este mundo plagado de injusticia y de desigualdad para que cada día se aproxime un poco más al reino que Dios sueña para sus hijos. Lo haréis siendo fieles cumplidores de vuestros deberes cívicos y religiosos, pero también defendiendo derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, a la libertad religiosa y a la educación de vuestros hijos de acuerdo con vuestras propias convicciones. Anunciaréis también el Evangelio viviendo la caridad en la función pública, a través de un modo justo de gobernar que atiende al bien común, favoreciendo una cultura del diálogo y del encuentro, poniendo en marcha políticas fiscales equitativas, favoreciendo una razonable distribución de los bienes, velando por un trabajo decente y reconocido, regulando los flujos migratorios y ayudando a los emigrantes que no tengan suficientes recursos, ayudando a la discapacidad, cuidando el medio ambiente. Evangelizad, evangelizad, evangelizad. No os canséis de evangelizar. Seréis tentados de decir como Pedro: hemos estado bregando toda la noche y no hemos cogido nada. Pero el Señor os dice: rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Acércate al hombre que no hace pie en medio de la mar bravía, al que está solo, desprotegido, sin recursos, enfermo. Tal vez en ese caladero encuentres la pesca abundante que el Señor logró para la Iglesia en otros tiempos, en estos mismos mares. Rema mar adentro y echad las redes para la pesca. El Señor que puso a Pedro al timón del barco de la Iglesia universal, me pone a mí ahora al timón del barco de esta Iglesia milenaria. Me siento pobre como se sentía el apóstol Pedro, al comprobar las maravillas que ha realizado y realiza el Señor en esta Iglesia, en los creyentes y en mí mismo, y consciente de mi fragilidad, no puedo por menos de confiarme a la benevolencia de su Espíritu, para que me guíe con su sabiduría, me fortalezca con su vigor y me mantenga generoso en mi entrega total al ministerio que me encarga. Me encomiendo también a la intercesión de Nuestra Señora de la Majestad, advocación con la que es venerada en esta catedral la Virgen María, de Santo Toribio, nuestro patrono, y de todos los santos y beatos de nuestra diócesis. Trataré de caminar siguiendo la estela de Cristo el Buen Pastor, según convenga, delante, en medio y detrás de vosotros, pero nunca sin vosotros. Que el Señor
nos mantenga unidos en la fe y en el amor, alimentados y sostenidos por el maravilloso don de la Eucaristía. Que así sea. Acabamos de escuchar la homilía del nuevo obispo de Astorga, quien ha invitado a evangelizar, a tener siempre presente a los más pobres. De hecho, su lema episcopal hace referencia precisamente a ello. Ha invitado a todos los diocesanos, a todos los fieles, a hacerlo con él. Ha terminado diciendo: evangelizad, evangelizad, confesemos nuestra fe evangelizad. con el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor para que bendiga a nuestras comunidades cristianas, nos ayude a caminar siempre unidos y sostenga con la fuerza del Evangelio a todos los que necesitan la ayuda de su gracia. Oremos por nuestro obispo Jesús. Para que la fuerza del Espíritu Santo, que el Padre dio a su Hijo amado, Jesucristo, y que Él comunicó a los santos apóstoles, y por medio de ellos a sus sucesores, le asistan todos con sus dones, lo fortalezca ante las dificultades y en comunión con el Papa y todos los obispos de la Iglesia Universal, le ayude en todo momento a ser Padre y servidor para el pueblo de Dios que le ha sido encomendado. Roguemos al Señor. Oremos por la Iglesia de Astorga. Para que todos los hombres y mujeres que peregrinan en la fe en esta diócesis experimenten la presencia y el amor del Señor en sus vidas y encuentren en su nuevo obispo Jesús un pastor solícito y fiel que a través de la predicación de la palabra de Dios y la celebración de los sacramentos les ayude a vivir su fe con alegría y esperanza. Roguemos al Señor. Oremos por nuestros gobernantes. Para que el Señor les llene del espíritu de servicio, les conceda prudencia y acierto en sus decisiones y les ilumine para que trabajen siempre por el bien común y la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. Roguemos al Señor. Oremos por los enfermos, los que sufren o pasan por una situación de necesidad, especialmente a causa de la pandemia que sufrimos en nuestra sociedad. Para que, a través de la ayuda fraterna y la solicitud de los creyentes, sientan la cercanía y el consuelo del Señor que sale al paso y pone remedio a sus pobrezas, y puedan descubrir en el Evangelio la esperanza que serán liberados de sus males. Roguemos al Señor. Oremos por los cristianos perseguidos y las víctimas de la violencia. Para que el sufrimiento de sus pruebas no les haga desfallecer en su fe ni caer en la desesperanza, y sean capaces de confortarse sabiendo que Dios les ama y nunca les dejará solos, y que cuentan con la oración y el auxilio de sus hermanos en la fe y la solidaridad de todos los hombres de buena voluntad. Roguemos al Señor. Oremos por todos los fieles difuntos que ya han sido llamados a la casa del Padre. Para que el Señor, en su eterna misericordia, les conceda la corona de gloria que merecen los que viven con fidelidad su fe y se alegren en el reino eterno con la multitud de los santos al contemplar la verdad que creyeron y esperaron. Roguemos al Señor. Señor, que salvas a todos y quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por tus sendas de paz y que tu Iglesia se alegre en tu piadoso servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pues estamos ya en la liturgia eucarística de este inicio del ministerio episcopal de Monseñor Jesús Fernández como nuevo obispo de Astorga. Estamos en directo en la catedral de la diócesis. El pasado 8 de junio fue nombrado por el Papa Francisco nuevo obispo de esta diócesis leonesa. Él es precisamente originario de León. Hasta ahora se encontraba ejerciendo su ministerio como obispo auxiliar de Santiago de Compostela. En concreto, desde 2014 fue nombrado en 2013 por el Papa para esta diócesis de Santiago de Compostela, y hace poco más de un mes el Papa Francisco le nombró para la diócesis de Astorga como obispo titular. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora sirvan por el ministerio de tu Iglesia para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos, que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en el día de los santos apóstoles y mártires Juan de Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Intercambiar un signo de comunión fraterna.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Para el momento de la comunión, los fieles que quieran comulgar permanezcan en su sitio de pie, los demás se pueden sentar. Muchas gracias. Hagámoslo con orden. Siempre les recordamos que ustedes también pueden participar de la comunión, pueden realizar la comunión espiritual recitando la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Queda poco para que concluya ya esta celebración desde la Catedral de Astorga. Monseñor Jesús Fernández, decíamos antes que es el obispo número 138 de esta diócesis de Astorga. Le acompañan en la celebración 30 obispos de distintas diócesis españolas, también el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, quien preside además la propia celebración, y también han querido asistir numerosas autoridades civiles y militares a esta catedral. Entre las autoridades se encuentran el alcalde de Astorga, el de Ponferrada o el de La Bañeza, también el presidente de la Diputación de León. El Señor nos convida. También un representante de la Diputación de Orense. Hay que recordar que hasta ahora Monseñor Jesús Fernández era obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Desde Zamora ha acudido el subdelegado del Gobierno y otras muchas autoridades que se han querido unir, sumar a esta alegría, a esta celebración en la que la Iglesia en España se alegra
de contar con un nuevo obispo para esta diócesis de Astorga. Veíamos hace unos segundos a Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas española, porque el obispo de Astorga, Monseñor Jesús, es también el responsable en la Conferencia Episcopal Española de Cáritas. El que bebe mi sangre ya no tendrá más sed. Y Monseñor Jesús Fernández también ha tenido unas palabras finales para los laicos. Les ha dedicado un párrafo, digamos así, de su homilía, en la que les ha recordado que están llamados los laicos a transformar este mundo, decía, plagado de injusticia y de desigualdad, para que cada día se aproxime un poco más al reino que Dios sueña para sus hijos. Les ha dicho, además, anunciaréis también el Evangelio, viviendo la caridad en la función pública, a través de un modo justo de gobernar, que atienda al bien común, favoreciendo una cultura del diálogo y del encuentro, poniendo en marcha políticas fiscales equitativas, favoreciendo una razonable distribución de los bienes, velando por un trabajo decente y reconocido, regulando los flujos migratorios y ayudando a los emigrantes que no tengan suficientes recursos, ayudando a la discapacidad, cuidando el medio ambiente. También se ha dirigido a las familias, les ha dicho que son las primeras responsables de la iniciación cristiana de los hijos, de sus hijos. Ha destacado que la Iglesia confía en todas ellas, en estas familias, y que les encarga esta tarea de la transmisión de la fe. Con Cristo en el altar. Ha puesto de relieve también el ejemplo de los miembros de la vida consagrada. Dice que aún envejecidos y reducidos en número, siguen mostrando que su tesoro es Jesucristo y su sueño la entrega a los necesitados. Y ha pedido en general a todos sus fieles de la diócesis de Astorga que recen por él. Les ha pedido ayuda para salir en busca de pobres y de enfermos, para hacer de la Iglesia, ha dicho, un hospital de campaña, creando un ecosistema espiritual y pastoral que cuide a los frágiles e indefensos y facilite su crecimiento integral. Oremos. Te rogamos, Señor, que florezcan con toda su fuerza y perseveren hasta el fin en esta Iglesia tuya la integridad de la fe, la santidad de las costumbres, la caridad fraterna y la devoción sincera.
y a la que no dejas de alimentar con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no ceses tampoco de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concluimos la celebración. No hay mucho más que decir. Ya al comienzo de la homilía di las gracias a todos los presentes, reitero esa gratitud y esa petición de que sigáis encomendando a esta Iglesia de Astorga, a sus pastores, a los consagrados, a los laicos. Sigáis encomendándonos a todos ante el Señor. Gracias de nuevo, muy sentidas, de corazón, a todos por vuestra presencia. Sigamos edificando la comunión, la Iglesia en comunión y en misión, como el Señor nos decía en el Evangelio. Y ahora pedimos su bendición para que nos acompañe siempre en el camino. Y buen regreso a todos los que volváis a vuestras casas. Voy a pasar por las naves bendiciendo porque no todo el mundo me ve de forma directa, muchos lo están haciendo a través del plasma de la televisión, así que pasaré por los alrededores, por las naves laterales, para bendecir y para saludar a las personas que están allí. Doy la bendición ahora aquí. Estas serán las palabras del nuevo obispo de Astorga, estas palabras finales de agradecimiento también a todos los que han llegado hasta la catedral desde fuera. Entre ellos a esos 30 obispos que han dejado durante unas horas sus diócesis para acompañar a Monseñor Jesús Fernández. Vemos cómo efectivamente recorre esta nave central, este pasillo central, también los laterales, saludando y bendiciendo a todas las personas que están presentes, también al clero de la diócesis de Astorga, de su nueva diócesis. Y todos ellos, como decíamos al principio, con mascarilla, como pueden comprobar, y cumpliendo con las medidas sanitarias. Aplauso general al nuevo obispo que vuelve a casa, digamos, a León después de ejercer su ministerio episcopal como obispo auxiliar de Santiago de Compostela durante varios años y a las puertas del próximo Año Santo compostelano. Como Monseñor Jesús Fernández continúa saludando al final de esta celebración, en la que también ha querido mostrar un poco su programa pastoral, por llamarlo de algún modo. En la homilía ha hablado
de la vida consagrada, del presbiterado, de los sacerdotes, de las familias, de los pobres, de los necesitados, de los enfermos. Un inicio del ministerio episcopal distinto debido al coronavirus, a esta epidemia. Pero, bueno, en un tiempo también en el que se ve la alegría también de la diócesis por tener nuevo obispo después de poco más de un año. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Regresamos a la sacristía. Todos los demás, por favor, permanezcan en sus lugares pacientemente. Bueno, están dando ahora una serie de indicaciones con todas las medidas de distancia y de seguridad. Como estamos escuchando, para cumplir con esas medidas de seguridad, medidas de higiene, para evitar los contagios de coronavirus. Protocolo, además, que se sigue en todas las iglesias y que los fieles deben también obedecer en los distintos templos, en las distintas celebraciones. El llevar mascarilla, el utilizar gel hidroalcohólico, sentarse en los lugares asignados para ello, salir y entrar ordenadamente. La celebración ha estado presidida por el nuncio de Su Santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. Y nosotros les vamos a dar las gracias, como siempre, por habernos acompañado en esta mañana de sábado, esta mañana calurosa de julio en toda España. Es un motivo de alegría también para 13 este inicio de ministerio episcopal del nuevo obispo de Astorga. Para toda la Iglesia en España es motivo de alegría. Les damos las gracias por habernos acompañado, como decía, y les dejamos. Gracias, adiós. Thank you.